ahí encontramos los algoritmos, ¿no? De las cuales, ya sea diagrama de flujo o otros algoritmos más, de las cuales ahí se puede poner los códigos. Y al final ya todo eso programar, ¿no? Que también algo para recalcar, que programar tiene que tener un lenguaje de programación, de las cuales son diferentes tipos. Por ejemplo, el Python, el C++, el Java, entre otras cosas. Muchas gracias, Garboso. Sí, me disculpan, la máquina a veces inverna cada cierto tiempo. Ya pronto voy a corregir ese problema. Y por eso es que a veces se me va la conexión acá de la máquina. Pero continuemos, ¿ya? A ver, estamos en Fiorella, Chantal, Chamorro, Casani. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué es entorno? Entorno Ujú. es este es los objetos que están alrededor. ¿Sí? ¿Estás? A ver, su compañera Chamorro Casani se encuentra. Parece que tiene problemas con la conexión. Ya, a ver, vamos a continuar con otro compañero. Me parece que hay problemas con la conexión de su compañera. Sí. Voy a tener en cuenta.
ver, su compañero Amayo se encuentra. Sí, ingeniero. Ya, a ver, Amayo, ¿nos puedes comentar un poco de los lenguajes de alto nivel? Ya. Los lenguajes de alto nivel son prácticamente diseñados para que la máquina o el programa, mejor dicho, tenga una inteligencia parecida, o sea, pensante, ya no como máquina, sino que pueda llevar un cierto tipo de razonamiento. Prácticamente eso significa. A ver, ahí vamos a diferenciar un poquito que el lenguaje de alto nivel no necesariamente se orientan a sistemas que puedan tener inteligencia artificial. Si bien es cierto, hay lenguajes que sí trabajan con eso, pero no necesariamente son todos, ¿no? Lo que se enfoca más que todos los lenguajes de alto nivel es que no necesita estar utilizando o accediendo directamente a los componentes del computador, ¿sí? Sino que hay una precompilación de este código para poder acceder a los recursos. ¿Ya? Hay como un lenguaje intermedio, se denomina, ¿no? Se va a encargar de... A ver, ¿pueden apagar el micro, por favor? Se escucha bastante ruido. A ver, se escucha bastante ruido, ¿ya? Dice acá que son más cercanos al lenguaje natural, como dice acá, menciona su compañero, porque utiliza una sintaxis, ¿no? En este caso, por lo general utiliza el inglés, ¿no? Sí, no, condicional, bucles, while, la denominación de las variables, ¿no? Declare, para declarar variables, etcétera, ¿no? Para acceder de repente a las funciones, ¿no? Los nombres de las funciones son casi en un lenguaje natural, ¿no? Por lo general en inglés, como les decía. A diferencia de los lenguajes de nivel medio, que sí tienen estas características estructuradas, ¿no? Y también tienen acceso a la programación binaria, ¿no? Ceros y unos, para programar directamente los componentes del computador. Los lenguajes de alto nivel utilizan un intermediario para poder llegar a controlar los componentes del computador. Y para el programador es un poquito más sencillo porque la sintaxis, ¿no? Los nombres de los comandos están en inglés, ¿no? Y es un lenguaje casi natural, ¿no? Entonces por ahí va el tema de los lenguajes de alto nivel, a diferencia de los otros lenguajes. Poco a poco lo vamos a ir, bueno, vamos a ir viendo los lenguajes más que todo de alto nivel en lo que vamos estudiando programación. No vamos a ver lenguajes de bajo nivel, es muy complejo para lo que hoy en día hacemos, ¿no? Y tampoco muchos lenguajes de nivel medio, ¿no? Sino vamos a ver un lenguaje en este caso, de alto nivel. Ya volvió su compañera Chamorro. Sí, profesor, se me fue el internet. Sí, sí, entiendo. A ver, Chamorro, nos estabas comentando sobre entorno. Ya, un algoritmo siempre tiene que tener, un procesador tiene un entorno que el algoritmo altera al darle al seguir los pasos del algoritmo, o sea, que tiene el algoritmo. Nada más. Vamos a ver el concepto. ¿Me puedes hablar sobre las pruebas? ¿Pruebas? Ah, ya. Las pruebas son un paso para hacer un programa que se hacen entradas, como por ejemplo si el programa tiene que sumarnos, tiene que multiplicarnos el cuadrado, ponemos los valores que queremos que nos salga el cuadrado, por ejemplo 2 al cuadrado, y así un conjunto de pruebas de números para que nos dé Ya. resultado.
A le hace ver, comprobar si el programa funciona de verdad. si yo te digo prueba de caja blanca, ¿quién lo realiza? En caja blanca, el programador. Correcto. Muchas gracias, Fiorella. A ver, Chávez Trujillo. ¿Se encuentra Chávez Trujillo? Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Chávez Trujillo. ¿Nos puedes hablar sobre pseudocódigos? El pseudocódigo es lo que combina el lenguaje de computadora con un poco el lenguaje natural en sintaxis. Ya. Y digamos, ¿en qué se diferencia el lenguaje de programación, digamos? Es que el lenguaje de programación se trabaja con códigos binarios, el 0 y el 1, y el pseudocódigo también aplica del lenguaje natural. Ya. Más que todo acá la diferencia radica en que la sintaxis del lenguaje de programación tiene que ser precisa y exacta según el lenguaje, ¿no? Si yo doy una condicional if, else, tiene que ser escrito así, tal cual indica, ¿no? Pero a diferencia de un pseudocódigo, tú lo puedes escribir en tu lenguaje, como decía, en español. Si estás en otro lenguaje, lo puedes escribir en francés, en, no sé, en alemán, etcétera, ¿no? Según tu lenguaje natural, a diferencia del pseudocódigo, a diferencia del lenguaje de programación, ¿no? Que por lo general, como les decía, está en inglés. Sí, por lo general está en inglés. Y, Sí, ingeniero. ok. Muchas gracias. A ver, se encuentra su compañera. Un momentito. Fachín. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Vamos a continuar con las preguntas, ¿ya? A ver, ¿me puedes hablar un poquito del lenguaje de programación? ¿Sí? ¿Me puedes hablar? Es un lenguaje artificial que se usa para ordenar a la computadora a que logre el objetivo deseado. Ok. Por acá. Vamos a ver. A ver, acá me muestras un ejemplo, ¿no? de código fuente. Y
Este es un ejemplo de código fuente Python, ¿verdad? Según lo que indica tu archivo. Así es una imagen. Sí, correcto. ¿Y has podido identificar alguno de los códigos? ¿Qué te parece? O sea, quiero tu primera impresión al ver esto. Se parece bastante a las fórmulas matemáticas que usan en Excel también. Exacto, ¿no? Parecido al print. Es más que claro, ¿no? Que es para imprimir, ¿no? Print, imprimir. Ya, pero ese print, a ver, para aclarar ese print que veo acá, voy a compartir, ¿no? Lo que su compañera me ha enviado. Para ir conociendo un poco más sobre este lenguaje, o este código fuente. ¿No? Ahí tenemos lo que les decía el if y el else, ¿no? Si significa if, else caso contrario, ¿no? Lo vamos a ver más a detalle posteriormente. Print es imprimir en pantalla, ¿sí? En consola, ¿ya? Por acá tenemos unas definiciones de funciones, ¿no? Los que están al costadito de def son funciones. Y estos nombres de funciones queda libre albedrío del programador. O sea, cada programador puede poner los nombres a las funciones, inclusive no necesita que estén en inglés, ¿no? Sino también puede ponerlos en español, si ese es su idioma natural, ¿no? Su idioma natal. En este caso, ¿no? También vemos que hay bucles por acá, for, ¿no? Y como dice su compañero, se parecen bastante a las fórmulas matemáticas, y si ustedes han utilizado Excel por ahí también, ¿no? Utilizan formulitas, son similares, ¿no? Hoy en día, sí, adelante. Ese if y el son prácticamente como condicionales que dan al valor, por ejemplo, una multiplicación. No, diré números primos, digamos, if, o sea, es como decir, si este número se divide entre 2 va a mostrar esto. Caso contrario, pasa al else, o me equivoco. Correcto, es correcto, ¿no? If es la condicional, ¿no? La primera condicional. Si cumple con esa condicional, Lo va a mostrar en entonces pantalla, ¿no? va a ser esta acción que sigue, ¿no? Que está debajo, que es print, va a mostrar este símbolo del porcentaje S, ¿no? Y va a mostrar el valor, ¿no? De la variable. Ya vamos a ver las variables de la siguiente clase, todos los tipos de datos que pueden existir. Y en caso contrario, que es de else, ¿no? Va a ser la siguiente acción. Y acá también podemos ver que hay, si se dan cuenta acá, hay condicionales que están anidadas dentro de otras, ¿no? Se dan cuenta, hay una primera condicional, y ahí sobre esa condicional, dentro de esa condicional, hay otras condicionales, ¿no? O en todo caso, en el caso contrario, también podrían haber otras condicionales dentro, ¿sí? Pero acá solamente se ejecuta ya los procedimientos o los comandos que están acá indicados. Inclusive dentro de esto hay un bucle, ¿no? Y hay dos bucles, ¿no? Hay dos bucles. Entonces, todo esto lo vamos a ver más a detalle cuando avancemos, ¿no? Cada uno. Vamos a ir viendo paso a paso y vamos a ir viendo ejemplos de cada uno de ellos. Pero la primera impresión que me da su compañera es que se parecen a las fórmulas de Excel, fórmulas matemáticas, ¿no? Entonces, más o menos para que ustedes vayan conociendo ya. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. No pude entender muy bien cuál era la diferencia entre un código fuente y un algoritmo. Ya. A ver, un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo es la representación de la secuencia de pasos. ¿Sí? Si tú, por ejemplo, tienes las actividades que realizas a diario, ¿sí? Por ejemplo, tus secuencias, ¿no? En la mañana me levanto, me lavo los dientes, me aseo, luego me cambio de ropa y así, ¿no? Continúa tu día, ¿sí? Esa secuencia de pasos es un algoritmo.
por ejemplo, también, si yo me voy a hacer un trámite, ¿no? De mi DNI, por ejemplo. Quiero renovar mi DNI, ¿no? O se me ha perdido, me han robado y quiero sacar un duplicado de DNI. Tiene una secuencia de pasos, ¿verdad? Vas, presentas, realizas un pago, ¿no? Luego presentas ese pago o creo que primero presentas una denuncia policial, luego con esa denuncia policial creo haces un pago y sigue una serie de procesos de actividades, ¿no? Esas actividades o esa secuencia de actividades es un algoritmo. Un código fuente, ¿ya? Es en sí el código en el lenguaje de programación que tú estás programando, ¿sí? Por ejemplo, esto que tú has hecho, que hemos visto en tu ejemplo, a ver, vamos a ver acá, si lo tengo. Voy a volver, para poder mostrar. Pero un momentito, estoy cargándolo nuevamente. Acá está. Esto que tú tienes acá, ¿no? En sí esto no vendría a ser el código fuente, ¿no? El código fuente ya está en un archivo tipo texto, ¿ya? En un archivo texto. Más ahorita les voy a enseñar un código fuente. Sí, a ver, yo tengo por acá creo uno. Vamos a poner un ejemplo. Este está en PHP, el código fuente que les voy a mostrar. Si no, esta imagen que tú te pones es la imagen de un código fuente, ¿sí? Se puede ver, esta es la imagen de un código fuente. ¿Ya? Un código fuente vendría a ser, ahorita les voy a presentar, para que conozcan un código fuente. Vamos a bajar por acá. Acá está. Por ejemplo, ¿no? Este es un código fuente en PHP, ¿sí? Está en un archivo de extensión PHP. Este es un código fuente, ¿ya? Ahora, un algoritmo, yo puedo representar, obviamente este código fuente es amplio, ¿no? Es grande, ¿no? Realiza un montón de acciones, ¿no? Responde a un montón de peticiones que se puedan hacer. Ahí hay condiciones, etcétera, ¿no? Esto vendría a ser un código fuente, ¿ya? La representación de un algoritmo, a ver, como les decía, puede ser por pseudocódigo, ¿no? Puede ser por diagrama de flujo u otros diagramas que puedan haber. Por lo general, el que más se le parece, si se han dado cuenta, el que más se parece al código fuente es el pseudocódigo, ¿no? Pero si ustedes quisieran copiar y pegar ese pseudocódigo para probarlo como si fuera código fuente, no va a ejecutar. ¿Por qué? Porque no tiene la sintaxis del código fuente que necesita el lenguaje o el compilador del lenguaje de programación para que pueda ejecutarlo, ¿sí? Simplemente va a ser una representación. Tal vez puede ser similar a esto. Por ejemplo, ¿no? Voy a poner acá al costadito o abajo. Yo te voy a traducir este código en pseudocódigo, por ejemplo, ¿no? Ahí dice .write, ¿no? Vamos a poner esta función, ¿no? Esta funcioncita, ¿ya? Vamos a ver hasta cierta parte lo que podríamos expresar en pseudocódigo. Vamos a poner en idioma natural escribir, ¿no? Voy a poner inclusive así, función escribir, ¿no? Función escribir. Debajo voy a poner asignar, porque esta es una asignación, asignar a la variable notName la función getNotName. Ingeniero, creo que no se ve. Sí, no se ve allá. Un momentito. Lo que está escribiendo.
No Ah, se ya, puede entonces, visualizar lo que está haciendo. ok, muchísimas gracias por avisarme, porque creo que se había quedado en la otra pantalla, ¿no? Ya, ahora sí, a ver, me confirma. Ahora sí se ¿Se ve. puede ver? Ya. Por ejemplo, esta función doWrite, .write, ¿no? Vamos a llamarla como si fuera la función escribir, ¿ya? ¿Sí? Entonces acá abajito estoy poniendo función escribir. ¿Qué es lo que hace la función escribir? ¿No? Ya estoy poniendo en pseudocódigo. Este es pseudocódigo. El que está abajo es pseudocódigo. Lo estoy expresando en el lenguaje, en este caso el español, ¿no? El castellano. Vamos a designarlo. Entonces, podemos poner, ¿qué hace esta partecita del código? ¿Qué hace? Hace lo siguiente, asignar al not name, vamos a detallar lo más que podamos, ¿no? A la variable not name, la función get not, ¿sí? Esa función le vamos a asignar. Esa es otra función que hace otras cosas, ¿no? Pero para explicar lo que hace esta parte del código, vamos a decir, ¿no? Asignar la función. Y no necesitamos ponerle punto y coma, o en algunos lenguajes necesitan ponerle punto y coma al final. Acá no. Acá estamos haciendo de manera natural, como nos corresponde en nuestro lenguaje, ¿no? Luego, ¿qué dice, no? Vamos a asignar nuevamente. Si ven acá, label, ¿no? Igual al symbol, todo esto es una función también. Entonces, vamos a asignar a la variable label, ¿no? La función get. Vamos a decir la función get. Y con los parámetros que indica ahí, ¿no? Ahí hay dos parámetros, parámetro 1 y parámetro 2. Ojo, acá ustedes lo pueden resumir mientras van teniendo más experiencia. Acá no es necesario decir a la variable, ¿no? Asignar a notName puede ser, ¿no? Pseudocódigo, se entiende. Asignar a notName la función tal. Asignar a label la función tal, ¿no? Y pasamos a las condiciones. Y acá dice imprimir, ¿no? Imprimir, ¿no? El notName y el label, ¿no? Y ahí pasamos a la función, ¿no? A la condicional y ponemos en nuestro idioma sí, ¿no? Sí dice, es una instancia, bueno, ya vamos a ver todos esos conceptos, dice acá es una instancia. Por lo general cuando dice es una instancia es que no tengo un valor nulo, ¿ya? Es una instancia. Instancia, sí, la variable, vamos a poner la variable AST, o en este caso es un arreglo. AST1 es una instancia. Entonces, hacemos lo siguiente, y ponemos debajo lo que va a hacer, ¿no? Las acciones que va a realizar. Pueden haber más de una acción, ¿no? Puede ser acción 1, luego va a ser acción 2, ¿no? Y luego acción 3. Y de ahí tenemos caso contrario, ¿no? Va a poder hacer otras acciones. Puede ser acción 4, ¿no? Acción 5. Y ponemos acá fin, sí, ¿no? Para indicar que ahí termina esa primera condicional, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta acá, este pseudocódigo que ustedes han visto que he hecho abajo, si yo lo copio y lo pego al programa donde va a ejecutar esto, no va a funcionar, ¿no? Porque es otra sintaxis. Es una sintaxis más natural, más representativa para lo que un ser humano puede entender, ¿no? Es más explícito. En cambio, un código fuente sí se tiene que regir a la sintaxis del lenguaje de programación. Si el lenguaje de programación te exige que utilices para poder hacer las condicionales el if y el else, lo utilizas, ¿no? Pero si el lenguaje de programación te dice de repente no utilizas if y else o tiene otra sintaxis, ¿no? Entonces tú tienes que regirte a lo que el lenguaje de programación te diga para que pueda correr tu programa. Si no, vas a tener errores, ¿sí? Hasta ahí se ha entendido la diferencia entre un código fuente y un pseudocódigo o un algoritmo.
en este caso, porque es una representación del algoritmo pseudocódigo. Sí, ingeniero. Oh, Más o ingeniero. no se entendió todavía. ¿Dónde no quedó claro? Con ¿En la qué parte? práctica, con la práctica aprenderemos más, ingeniero. Exacto, exacto. Es la Pero al primera vez que menos, estamos viendo pero eso, al- ¿no? claro, pero al menos se han dado cuenta de la diferencia, ¿no? Al menos la chiquitita, una chiquita Sí, diferencia. más o menos entendió, ingeniero. Claro, obviamente la forma de construir el algoritmo, eso vamos a ir aprendiendo con la práctica, ¿sí? La forma de construir el algoritmo vamos a ir aprendiendo con la práctica. Pero la diferencia sí creo que es bastante notoria, ¿no? Estás utilizando códigos simplificados acá, en la primera, y en la segunda estás utilizando un lenguaje natural, ¿sí? Entonces, vamos a ir aprendiendo, no se preocupe. Con la práctica en el camino vamos a ir aprendiendo. A ver, continuamos, ¿no? Nos habíamos quedado en Fernando Hinojosa. Sí, ahí nos quedamos. Ingeniero, Sí, mi compañero Fernando no se puede presentar porque dice que no tiene corriente ahorita en su casa. No hay ya. electricidad. Ok, vamos a tener para preguntar la siguiente clase, en todo caso. A ver. A ver, su compañera Damaris Elizabeth Cruz Ramírez. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas tardes, Damaris. A ver, la etapa de implantación, ¿en qué consiste? Dentro de las etapas del proceso de programación. ¿Etapa de qué? Implantación. Implantación. Mm, ¿Sí? ¿Estás? ¿Se encuentra su compañera Cruz Ramírez? Creo que tiene problemas con el internet también. A ver, vamos a continuar, ¿eh? Su compañera Díaz Vargas Angie. ¿Se encuentra Díaz Vargas Angie? Ingeniero, ella también me dijo que tiene problemas con su audio. Ya. ¿Pero qué problemas tiene? O sea, está fallando su audio, Sí, pero me dijo no. que me dijo por WhatsApp que tenía problemas con el audio. Ya, a ver. Envía por acá un mensaje. ¿Pero puede escribir al chat? Sí, ese sí escucha, creo. A ver, lo voy a usar. Sí. Acá me dice Angie, ingeniero, buenas tardes, Hinojosa.
No, pues, pero sí, me puede escribir por el chat. A ver, voy a hacer la pregunta, ¿eh? Si me puede escribir por el chat, perfecto. A ver, según acá tu información que tenemos, ¿qué es programación estructurada? A ver, Angie, ¿me puedes contestar por el chat? A ver, le esperamos unos minutitos a Angie que nos pueda contestar. A ver, me confirma si Angie pudo escuchar la pregunta. Ahí está Angie. Ya, la programación estructurada se busca mejorar, reducir el tiempo del proceso al utilizar subrutinas. La idea justamente, como dice acá su compañera, el proceso de programación, al utilizar esta forma de programación estructurada, permite reutilizar, ¿ya? En cierta forma, ¿sí? Permite reutilizar código, no estar escribiendo más de una vez lo mismo, ¿ya? Hasta cierto nivel eh, permite hacer eso, ¿no? Con la programación orientada a objetos, que acá también tiene el informe de su compañera, ya se reduce mucho más todavía, ¿sí? Todo esto estos conceptos vamos a ir viendo, ¿ya? El Python tiene las características de trabajar con la programación estructurada y también con la programación orientada a objetos, ¿sí? Hay un sinfín de conceptos en función a la programación orientada a objetos. Pero sí vamos a ver la programación estructurada a detalle, ¿sí? Del Python. Ahí estamos con su compañero Luis Fernando Cansecalle. Está su compañero Luis Fernando Cansecalle. Ingeniero presente. Ok, Cansecalle. Sí, ingeniero. Ya vamos a ver sobre las etapas de la programación, el mantenimiento y la documentación. ¿En qué consiste esa etapa? Ok. Por lo que tengo entendido, o por lo que yo he entendido, es que, digamos, que es como un seguro, ¿ya? Como una aplicación, como un seguro que tiene el programa, que si el programa, digamos, falla más adelante o falla a futuro, tiene problemas a futuro, este seguro lo que hace es resolver ese problema. Eso básicamente es lo que es documentación y mantenimiento. Ya. A ver, vamos a complementar la idea, ¿ya? Para que quede un poco más claro. El mantenimiento de todo sistema siempre se da posterior, en este caso, ¿pueden apagar el micro, por favor? Se da posterior, ¿no?, a la fase de la implantación, ¿no? La implantación es la puesta en marcha, es la puesta en producción, ¿sí? Todos los errores iniciales, todos los requerimientos se han tenido que cumplir para que pueda estar funcionando el sistema, operando. Por ejemplo, ustedes
este sistema, ya vamos a considerar este sistema de las clases, para las clases virtuales, ¿sí? Este sistema, por más que ha estado construido y ha estado aplicado en otras instituciones, se ha tenido, en primer lugar, que realizar una previa instalación, ¿no?, de todas las herramientas que necesitamos para que pueda correr el programa 1. 2, se han hecho la alimentación de la información, ¿no?, todos los cursos, todas las, en este caso, los alumnos, los matriculados por cada, por cada uno de los cursos, los docentes asignados a los cursos, etcétera, ¿no? Se ha tenido que hacer una capacitación o varias capacitaciones para que puedan utilizar adecuadamente el sistema, ¿no? Entonces, una vez que ha pasado todo eso, pasamos a la parte del uso, ¿sí? Hoy día, por ejemplo, ya estamos en la etapa de implantación, ya estamos en producción, estamos utilizando el sistema, estamos trabajando con él. Por ejemplo, más adelante, de repente tanto docentes como estudiantes se dan cuenta de que algo falta en el sistema, ¿no? O algo está corriendo mal, o algo debería tener el sistema que no está cumpliendo con las necesidades de los usuarios, que somos nosotros, ¿no? Entonces, todas esas cositas que nosotros vayamos observando y vayamos requiriendo, eso va a ser parte de la actualización, ¿no?, del sistema de repente, una versión 2, ¿no? Una versión 2 Sí, estamos acá en el curso, me mandan un mensaje. Vamos a ingeniería de grupo A, los invitados están esperando. Ahora vamos a ver un ratito, me corta la hilación. Hay alumnos que están pendientes de ingreso acá. No todos están listos. Ya, una vez que nosotros seamos como usuarios, ¿no?, se hayan mandado los requerimientos nuevos, ¿no?, entonces el sistema tiene que ser sometido a un mantenimiento, ¿no?, a una actualización. Es el proceso de mantenimiento de un sistema, ¿sí? Y todas esas actualizaciones, todas esas modificaciones o cambios que se hagan sobre el sistema tienen que estar documentados, ¿sí? Por lo general se trabaja por versiones, ¿no? La versión 1 es la versión inicial, que es la versión después de la implantación. Después de la implantación se tiene que previamente hacer una documentación. Tenemos una documentación más una versión 1, ¿sí? Posterior a ello, con las actualizaciones que se hagan, tenemos una versión 2, pero también tenemos documentos de esa versión 2, qué cosas se han cambiado, ¿no? ¿Qué manuales de usuarios existen de repente para las actualizaciones que se han presentado posteriormente, ¿no? Ese es el proceso de mantenimiento y documentación. Por eso que les decía que un sistema no es eterno, ¿sí? Un sistema en algún momento va a requerir un cambio, ¿sí? Y va a depender mucho de las personas que estén a cargo de las áreas, de sistemas, si es que de repente el sistema continúan dándole mantenimiento o necesitan crear un nuevo sistema, ¿sí? Y todo ese proceso de mantenimiento vuelve nuevamente a la fase inicial, porque vamos a definir nuevamente el problema, vamos a analizar, vamos a diseñar esas actualizaciones, se van a codificar esas actualizaciones, dentro de la codificación se van a editar en un entorno de edición, se van a compilar, se van a hacer los enlaces, se van a hacer las pruebas de estas nuevas actualizaciones para que recién puedan estar en producción esas nuevas actualizaciones, ¿sí? Es un proceso repetitivo, constante. Entonces ahí quedó un poquito más claro lo que era, en este caso, el mantenimiento y documentación, ¿sí? Sí, ingeniero. Ok. Vamos a continuar.
A ver, su compañero Núñez Limache se encuentra. Núñez Diga, Limache. ingeniero. Presente, buenas noches. Ok, Núñez, buenas noches. Por ejemplo, a ver, voy a mostrarte para preguntar sobre los símbolos, ¿ya? Mostrar la pantalla, ahorita voy a compartirla.